Muy buenas a todos. Como ya os dije en el anterior vídeo, en este íbamos a pasar a la modalidad de rally. Y en este caso nos vamos a centrar en este Opel Manta, todo un clásico de la marca Avant Slow. Pertenece al último trimestre del año 2023, creo recordar. Y bueno, vamos a ver si Avant va cumpliendo con lo que nos va contando y que sus mecánicas y sus coches interiormente van mejorando. Así que no os entretengo más y nos metemos de lleno con él. Bueno, pues aquí lo tenemos ya preparado para ver lo que tenemos dentro y bueno, ya os cuento. Lo primero que me he encontrado es que Avant sigue montando tornillos normales en vez de tornillos de basculación para chasis carrocería. Y sigue montando tornillos normales. Veremos a ver cuando, si algún día empieza a montar ya tornillos de basculación. Por el precio del coche creo que se lo merece. Después, la carrocería. La carrocería no venía derecha, venía un poco torcida. Y bueno, me ha pasado una cosa, que al intentar hacer esto para ponerla derecha, este movimiento que veis, que por cierto flexa muy bien, me parece genial cómo flexa, pues al hacer esto, la bandeja de piloto ha salido disparada totalmente, o sea, ha salido como un cohete la bandeja de piloto. Ha saltado y se ha ido. Y entonces pues la tuve que poner, la tuve que pegar y dejar unas cuantas horas para que el pegamento al B7000 que he usado, que solo lo he usado en 4 puntos, en los puntos que tiene de anclaje a la bandeja, a la carrocería, y con eso ya ha valido, ¿vale? Y se ha quedado perfecta, se ha quedado ahí, sigue flexando bien, no está suelta, no hay ningún ruido raro y está derecha, ahora sí está derecha. Lo digo por si os pasa, que si intentáis llevarla a su sitio, que lo mismo sale disparada como la mía, cosa que no me esperaba, pero bueno. Solucionado, poca cosa, ¿vale? Eso es poca cosa, se ha quedado solucionada, perfecta. Y os dejo con el peso. El peso es genial, muy conseguido. Ese peso por debajo de los 19 gramos. Aunque, por ejemplo, en nuestro club, los clásicos corren a 20 gramos de lastrados y bueno, para que estén en las condiciones que se supone que tienen que estar en la vida real. O sea, un coche actual no puede ir más lento que un coche clásico. Y entonces nosotros lo que hemos decidido ha sido por los clásicos lastrarlos a 20 gramos para que puedan competir contra ellos y bueno, y ya el que decide ir en una categoría o en otra, pues que lo tenga claro. Pero bueno, que el peso de la carrocería está muy conseguido. Bueno, pues nos vamos ahora a la mecánica. Y en la mecánica nos encontramos, lo primero que he visto a simple vista es una cosa rara que no había visto en ninguno y me ha resultado curioso, pero estaba analizando. Y si observáis, el anclaje del tetón delantero de la bancada, que es basculante, fijaros que no está derecho, que está torcido. Y entonces, claro, digo, lo mismo es que no se ha atornillado bien, pero es que al darle la vuelta me he dado cuenta que los tornillos no están, en el chasis, los agujeros del chasis no son simétricos. Este está más hacia la guía, un poquito más hacia la guía. Y entonces, ¿qué pasa? Porque si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, está un poquito más separado y entonces por eso
Por eso el brazo que atrapa a ese perno para que bascule, esta parte de aquí está un poquito más hacia la guía. Y por eso no está derecho, está un poco oblicuo. En fin, no creo que interfiera porque la basculación de la bancada es sobre el perno, así que no debe de interferir en absoluto. Pero bueno, lo comento porque me resulta curioso porque es el primero que veo. Bueno, seguimos. Por fin, Avant ha resuelto lo de la corona que roza en el chasis. Ya no roza, ¿vale? Ya no se apoya en el chasis. Como podéis comprobar, está separada y ya no se apoya. ¿Cómo lo ha resuelto? Pues lo ha resuelto con un stopper en el lado de la corona. Sinceramente, yo hubiese puesto un separador, porque ya tenemos un stopper a este lado y otro stopper a este otro lado. Y bueno, con un stopper a este lado yo creo que tiene de sobra, y poniendo el separador adecuado, que creo recordar que es de 3 milímetros, si no me equivoco, con los últimos Avant que hemos montado o que hemos afinado. Y la verdad, incluso yo pondría hasta separadores aquí, para dejar el coche fijo a una anchura del eje trasero, porque es que no tiene sentido estar moviéndolo. Con lo cual yo lo dejaría hasta fijo, ¿vale? De hecho, creo que en este sí lo haré, dejaré fijo. Pondré separadores aquí a la derecha y su separador aquí, para que el conjunto vaya en bloque. Y no tengas que estar ajustando de un lado o del otro, sino simplemente, pues nada, que sea fácil, ¿vale? A ver, el motor es el mismo de siempre. Tenemos que ver si ha cambiado en algo la imantación, que ahora os dejaré con ella, ¿vale? Y revoluciones las mismas, desarrollo 932, un poco largo para ser de rally. A mí me gusta usar el 832, pero es verdad que bueno, que la gente usa o 932 o 832, 831, 830, 933 o 34, en fin, eso ya depende de cada gusto. Por ahí se mueven, pero yo suelo usar 832, que es lo que yo creo que es lo que mejor va, por lo menos para mi forma de llevar el coche, y creo que es más rápido, acelera más, frena más. En fin, yo creo que es un poquito más rápido que con el 932, pero ya os digo, eso es cuestión de gustos y depende del tramo también. Llanta de aluminio atrás, eso ya sí en los últimos modelos sí ya lo traían, ¿vale? El último que analizamos, no sé si eran de plástico, el Repsol creo que todavía eran de plástico, pero en los últimos modelos Avant ya tiene llantas de aluminio atrás. Delante son de plástico y en el eje delantero tenemos casquillos a ambos lados. Sigue teniendo esta holgura excesiva, lleva su tornillería métrica para regularlo en altura, pero este exceso habrá que quitarlo y ya veremos cómo lo quitamos, ¿vale? Pero en principio, para hacer la prueba de serie, pues nada, lo tiraremos y ajustaremos un poquito, que veremos que los tornillos están todos apretados, todo bien, y probaremos tal cual. La guía sí me gusta, trae una guía ya con muelle, me gusta bastante, un pelín adelantada, y tiene un muelle, pero el muelle es lo que no me gusta. El muelle no me gusta nada. ¿Por qué? Porque el muelle, si os fijáis, el muelle, aparte de que es muy duro, fijaros que una vez que llega a tope, fijaros todo el espacio que deja la guía afuera, no llega a entrar del todo. Entonces yo este muelle, después de la prueba inicial, sí lo voy a cambiar por uno cónico del Lotin Plus, para que sea, bueno, más blando que este es, y luego que entra hasta el final, permite a la guía entrar hasta el final. Pero la guía en sí me gusta, el único problema que tiene es el muelle. Los cables parece que están bien, sí, son más blanditos, ¿vale? Más flexibles, como los últimos que están montando, que parece que aguantan mejor. Y poco más. La bancada ya veis, la bancada es la misma de siempre, la verde, que se puede regular el ataque del motor también con estos 3 tornillos que tiene, 2 delante y 1 detrás, y se puede regular el ataque con la corona, ¿vale? Por si necesitáramos moverlo. Lleva sus 2 tornillos de fijado al motor y bueno, poco más. Cojinetes con autolubricados que tienen su orificio en la parte superior para echar el aceite y que se vayan lubricando poco a poco. Y nada más, nada más. Lo voy a dejar en el rodador. He hecho una pequeña prueba para ver si el coche funcionaba y tal, y me he dado cuenta que Avant ha conseguido que suene menos,
que suene bastante menos. O sea, este coche suena bastante menos que los anteriores. Hace menos ruido la transmisión. Pero ya os digo, lo vamos a dejar en el rodador. Vamos a hacer una prueba del motor, a ver cómo va. Y luego le haremos un rodaje corto de 20 minutos, media hora. Y luego lo volveremos a probar antes de tirarlo en la pista para su prueba inicial, para que todo engrane bien y todo encaje bien, ¿vale? Así que os dejo con él en el banco de pruebas Levench V2. Bueno, ya habéis visto las prestaciones que tiene el motor con la primera prueba que le hemos hecho. Tengo que deciros que he tenido que cambiar los cables porque venían cruzados, no venían bien puestos y el coche venía con la polaridad invertida. Así que ya he corregido eso, he hecho la prueba y bueno, yo lo dejo aquí en el banco de pruebas haciendo el rodaje, ¿vale? Así que cuando termine os vuelvo a enseñar las prestaciones del motor y la curva, cómo se ha modificado. Bueno, pues ya habéis visto cómo ha mejorado el motor en unas 500 revoluciones y sobre todo donde ha mejorado es en la respuesta desde abajo. Es un motor muy lineal, como habéis podido ver en el gráfico, súper lineal, muy progresivo, y donde sí ha mejorado, como digo, es al principio, donde le costaba un poquito arrancar y ya arranca mejor. Y digo yo que irá mejorando conforme se vaya rodando, como les pasa a todos los motores. Y bueno, lo voy a tirar al tramo. Bueno, recordaros que hay que lubricar la parte delantera de la bancada, que hay que echar una gotita, un par de gotitas de grasa aquí en el perno para que no se deteriore de esa basculación que tiene y la bancada baje del chasis, o sea que se quede por debajo, como nos ha pasado en algún modelo al principio cuando no lubricamos eso. Así que eso sí hay que hacerlo, ¿vale? Sí o sí. Y bueno, y parece ser que sí, que estaba alineado, que era lo que estaba montado mal en la pieza, que es lo que parecía que estaba oblicuo. He medido el chasis desde delante hasta el agujero y sí, miden exactamente lo mismo. Así que está simétrico. El único problema es que venía mal montada la pieza que sujeta ese perno de la bancada. Así que nada, solucionado. Es una tontería. Y ya está. Lo lubricamos otra vez después del rodaje y nos vamos al tramo a ver qué tal se comporta, ¿ok? Nos vemos ahora en un momento. Pues ya tenemos nuestro Opel Manta preparado. La carrocería exactamente igual, no hemos tocado nada, porque ya sabéis que el peso es increíble. Muy buen trabajo por Avant. Y bueno, lo que hemos hecho en la mecánica, pues ha sido lo siguiente. En el eje trasero hemos sustituido el stopper que traía en el lado de la corona, lo hemos sustituido por un casquillo. En este caso, el que os cuadre mejor. Yo he puesto uno de 3 milímetros porque he cambiado el piñón del motor a 8 dientes y entonces reduce el diámetro un poquito y he tenido que ajustar la corona con ese casquillo de 3 milímetros y queda perfecta, ¿vale? Pero perfecta. ¿Qué más? Por ese lado, eso, el motor, después de haberlo rodado, después ya como visteis en las pruebas del banco Levench,
pues el motor es muy progresivo. La verdad es que ahí también ha mejorado Avant. El motor no tiene nada que ver con los de hace un año aproximadamente. Ha mejorado bastante. No he tenido que tocar el anclaje de la bancada del motor a la bancada por estos 3 tornillos, que ya sabéis que se puede regular el ataque. Al cambiar el piñón y ser de menor diámetro, simplemente con meter el casquillo en el eje trasero de 3 milímetros no he tenido que modificar nada y el ataque va perfecto, ¿vale? Va perfecto. Detrás he puesto neumáticos 19,5 por 10 Scale Auto de los antiguos Spirit medios. No sé si alguno de vosotros seguramente os recordaréis, pero como tengo todavía juegos por ahí, pues esto he puesto los medios antiguos, ¿vale? De 19,5 por 10, los Spirit típicos. Lo demás sigue igual. El eje delantero lo he estabilizado en altura, he puesto tornillería métrica delante, espárragos más largos para llevar un extra de un poquito de peso, ya que el motor tiene muy buena salida, y le he puesto aquí unos espárragos más larguitos para, pues bueno, aunque sea muy poco, pero algo se agradecerá. Los cables ya por su sitio, perfecto, puestos en su lugar. Los cables sí los he mantenido porque me gusta la calidad que tienen. Y en la guía lo que he hecho ha sido lo siguiente: he quitado el muelle, puse el muelle cónico que os dije que iba a poner del Lotin Plus para que la guía entrara del todo, pero es que los propios cables ya hacen el efecto muelle, como nos interesa. Entonces el coche va aplomado directamente, la guía entra del todo, como podéis ver, ¿vale? La guía entra del todo, como podéis ver, y tiene el efecto muelle, con los cables dispuestos de esta forma, ¿vale? Si los ponéis de otra forma, lo mismo no funciona, pero dispuestos de esta forma. Y tenemos el coche, pues, totalmente en su sitio, ¿vale? Ahora os lo muestro cómo queda. Y no necesita ningún extra de peso ni nada para que veáis cómo entra la guía totalmente, ¿vale? Esos neumáticos 19x10, 19,5 por 10 detrás le dan ese plus de levantarlo un poquito, porque el coche viene muy bajo y entonces pues si ponéis unos 19x10 os va a tocar abajo, va a quedar demasiado bajo y os va a rozar. Incluso después de una vuelta os quedará empanzado. Así que os recomiendo usar el 19,5, ¿vale? De perfil. Luego ya la anchura pues, por 10, por 10,5 y ya el compuesto el que elijáis vosotros. Yo en este caso he elegido el medio. Y ya está, eso es lo único que le hemos hecho. Bueno, le hemos puesto su tornillería para la basculación, porque ya sabéis que no trae el tornillo de basculación, este coche no los trae, no sé, es una cosa que tiene que mejorar la van. Y he puesto los de Lotin Plus, que viene con cabeza Torx y perfecto. Los dos delante y detrás, le he dado 1 milímetro atrás de basculación y 3 delante. Y el coche, pues, el coche se ha convertido en un avión. Bueno, hay una cosa que no he comentado, que los neumáticos delanteros son cero grip, pero cero grip de unos que tenía por ahí de Scalestri, ya bastante gastados, y le han quedado de cine, porque quizás deberían de tener menos grip, pero bueno, no tienen mucho, ¿vale? Me gusta que tenga algo más de perfil que los pellejos, porque le da más realismo al coche. Entonces yo suelo usar, para este tipo de casos, yo suelo usar un neumático con un poquito de más de perfil. Y ya os digo, perfecto, el coche ya veía yo que iba a ir bien y va muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo veréis en la tabla donde queda posicionado con los coches que hemos probado de rally. Y la verdad es que queda bastante arriba. A mí me ha sorprendido. Y bueno, y seguir animando a Van Slot, que a pesar de que los primeros coches que empezamos a usar en el canal no estaban a la altura ni del precio ni de la terminación, parece que esta vez ya... Parece que empiezan las cosas a cuadrar. Parece que la corona está derecha, la corona no está doblada, hace el coche menos ruido, el motor es más progresivo, en fin... Va todo. Ya están intentando solucionar lo de la corona que chocaba con el chasis poniendo un stopper. Bueno, por lo menos están haciendo algo. Yo pondría el casquillo, que es más cómodo, desde luego, más rápido, más barato y más cómodo. Pero bueno, que la cosa va bien, la guía es buena, en fin.
va mejorando la cosa. Es verdad que hay que decir que a todos los coches cuando los sacas de caja, da igual la marca que sea, siempre hay que hacerle alguna cosa. Siempre hay que mejorarlo y hacerle alguna cosa. Pero bueno, que todo esté dentro de un equilibrio, ¿vale? Todo esté dentro de un equilibrio. Y Avant parece que está empezando a llegar ahí. Yo no sé si lo tuvo alguna vez, pero está empezando a llegar ahí. A pesar de que no nos contesta ni nos ha dicho nada nunca, en algún mensaje que le hemos enviado y demás, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en eso. Así que seguimos animando a la marca a que siga mejorando sus coches y en breve, pues más adelante probaremos el Nissan que lo tenemos reservado y cuando nos llegue, pues haremos un vídeo y veremos a ver si realmente esa mecánica que dice que ha mejorado desde dentro, pues supera esta. Que esta ya ha mejorado con respecto a las anteriores. Bueno, no os entretengo más, os dejo en el tramo con el que lo vais a disfrutar, porque el coche es una delicia como va, ¿vale? Venga, compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, portaos bien.